GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el señor Fausto Camacho. Él es ex consejero del CNE, el Consejo Nacional Electoral. Vamos a tratar el tema que está de actualidad, las elecciones del 2021, entre la desidia, la incertidumbre y la desconfianza del pueblo ecuatoriano. Para eso, como todos los días y todas las tardes, saludamos con nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Hola Carlos, hola amigos, buenas tardes en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador, todos los días a esta hora para compartir opiniones, o compartir ideas, reflexiones respecto a los temas de mayor interés del país y del mundo. Esta tarde, de 2 de septiembre del 2020, tengo el gusto de saludar cordialmente a Fausto Camacho, el ex consejero del Consejo Nacional Electoral, el organismo que ahora mismo está un poco en el ojo del huracán, toda vez que las elecciones están próximas para febrero del 2021. Fausto, buenas tardes, gracias por el tiempo y la paciencia. Para comenzar, a 5 meses, 5 días de las elecciones del 7 de febrero del 2021, el CNE no tiene las cosas claras, no tiene las cosas muy claras como para que el país pueda confiar en el proceso electoral. ¿Qué opinión tiene Fausto Camacho al respecto? Bueno, yo no sé si es que hay falta de claridad. Lo que existe es falta de una acción más decidida, más apegada siempre a la ley y en la posibilidad de superar cualquier tipo de dificultad. Tienen un conflicto interno que les impide aquello. Esto obviamente es negativo y tiene que, en beneficio de la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de sus resultados y por ende de los electos, hacerse todo lo que sea necesario para superarse aquella circunstancia. 5 consejeros conforman el CNE. Ellos no se ponen de acuerdo, hay muchas contradicciones, desconocimiento, ignorancia, inexperiencia, o hay otros intereses que están de por medio, Fausto, que están poniendo un poco en peligro y en estado de coma, diría, el proceso electoral. Yo no sé si tanto en estado de coma, pero lo que en realidad está sucediendo desde el inicio de esta administración del Consejo, presidida por Diana Tamayo, es que existen atravesados de intereses de carácter particular. Intereses que responden no necesariamente al deber ser de la institución, aquel mandato del artículo 219 que habla de organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de los procesos electorales como marco general en cuanto a las elecciones, más otras funciones que la Constitución le entrega al CNE. Pero si hablamos de elecciones, esa es su función fundamental. Y entonces está alejado de aquello cualquier interés distinto al de esa imparcialidad en las elecciones y a esa independencia respecto de las organizaciones políticas. Pero vale hacer ahora una reflexión. Ustedes, igual que la mayoría de ecuatorianos, en todo caso los interesados en el acontecer político, habrán leído aquel acuerdo de 2 partidos de la derecha en donde efectivamente deciden ir con un solo binomio presidencial. Pero si ustedes miran el punto 6 de ese acuerdo, dice, palabras más, palabras menos, que los 2 delegados de los partidos que se alían velarán por la transparencia del proceso electoral. Hemos llegado a un punto en el cual hay una burla absolutamente evidente al mandato constitucional que prohíbe que los partidos políticos tengan representación en los organismos electorales, prohíbe que los órganos de control puedan estar integrados por quienes son los controlados.
Y entonces, sin embargo, de aquello, pues sueltos de hueso hablan de que ellos tienen delegados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, o como dice más popularmente el pueblo, ¿no es cierto?, en el refranero, el pez por su propia boca muere. Miren ustedes cómo entonces queda claro que los intereses de unos y otros son intereses de carácter partidista, distintos a los intereses de las instituciones republicanas y de la necesidad de procesos electorales con plena, absoluta independencia. Fausto, los dos conocemos, Galo conoce, desde el retorno a la democracia, el Consejo, antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Lo elegía el Congreso Nacional, con evidencia partidista, por supuesto. Ahora, con el régimen, con el Código de la Democracia, con la nueva Constitución, lo elige el Consejo de Participación Ciudadana, mediante un concurso. Pero eso no ha optado para que esté la política y los intereses de por medio. Si hablamos claro, la señora presidenta, ella pertenece a Pachacuti, no sé hasta dónde estará haciendo algo por Pachacuti. Pero tenemos ahí al ingeniero Pita, él es de Creo, ¿sí? Tenemos al señor Cabrera, él es del Partido Social Cristiano, ¿sí? Tenemos a la señora Acero, ella es de Alianza País, de Moreno. Y tenemos al señor Verde Soto, que él, siendo quiteño, representa a la Junta Cívica de Guayaquil. Es decir, los intereses políticos, Fausto, no están lejanos, ¿verdad? No están ausentes. Y con lo que dice Fausto Camacho, que el acuerdo de Social Cristiano, Madera de Guerrero, y Creo, lo demuestra, la metida de la mano en el asunto electoral. Eso para mí me va a dar más desconfianza, ¿verdad? Y más incertidumbre. ¿Qué debe hacerse a tiempo para que eso no ocurra, Fausto? En este rato no puedes hacer nada. ¿Estás pensando en la posibilidad de que se cambie el Consejo Electoral? No hay ninguna posibilidad. En el marco de la Constitución eso no es posible. La posibilidad de un juicio político a estas alturas ya no es posible tampoco, porque hay una norma que impide el juicio político cuando se trata de procesos que estamos viviendo ya en este momento, es decir, el proceso electoral. De lo único que les blinda este proceso electoral es justamente del juicio político, que es la única forma de remover un miembro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, partiendo de que el señor Julio César Trujillo es el causante fundamentalmente de la presencia de los delegados de partidos políticos aquí en el Consejo Nacional Electoral, y entonces, ¿por qué? Porque él pidió que los postulen, más allá del mandato de la Constitución, pero el país entero aplaudió aquella circunstancia. Ahora hay que asumir la responsabilidad de lo que significa esa presencia de los partidos en el Consejo, pero aparte de asumir esa realidad, hay que hacer un control social muy intenso, un control social que signifique efectivamente el que se cumpla con la Constitución y la ley en los términos de la transparencia. Por ejemplo, hoy se avecina, o deberían estar nombradas ya las juntas provinciales electorales. Y estas instancias de la organización electoral deben ser convocadas a ser conformadas a través de un procedimiento público y que exista la posibilidad de la impugnación ciudadana. Así reza la Constitución y la ley. Sin embargo, ninguno de nosotros, al menos yo, hablo por mí, pero ustedes me ratificarán si es que saben o no, si es que hay un proceso público de conformación de esas juntas. Y seguramente el día de hoy o mañana los conformarán. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que impedir a futuro, estando pendientes de la norma de la ley y exigir el cumplimiento de la ley. Fausto, en todo caso, para terminar esta parte, ¿qué pasa? Porque la mayoría, los tres, la señora Tamaín, la señora Cero y el señor Cabrera, están investigados por la Fiscalía. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues que les están investigando. Yo no sé hasta dónde pueda seguir ese proceso, pero lo que está sucediendo en los hechos es una fuerte presión política sobre la señora y su grupo de mayoría, que va desde lo judicial, que va desde la Contraloría y que en algunos casos podría tener, digamos, razones para que aquello suceda. En otros casos simplemente es parte de una acción política, de una acción perniciosa desde el punto de vista de judicializar la política, por ejemplo, o de
pretender que el organismo electoral asuma una postura distinta respecto, por ejemplo, de la existencia o no de los partidos políticos, entre los cuales estaba el partido que inicialmente auspiciaba a Correa, y en vez de hacerle un perjuicio a Correa, porque esa era la intención del Contralor Celi, lo que le han hecho es un gran favor al convertirle en una víctima de aquella persecución, y obviamente, como se advirtió en su momento, eso no le va a impedir que sus adherentes puedan participar en el proceso electoral a través de otra organización política, como lo que está viendo en este momento con la lista 1 del Centro Democrático. Estamos conversando esta tarde de miércoles con Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Pero los partidos políticos, los movimientos y los dueños de estos movimientos y partidos tampoco colaboran mucho para este proceso democrático, con tantas listas, con tantos candidatos que quieren a lo mejor solamente poner un ítem más en su currículum vitae, en su hoja de vida, tampoco abona mucho y no sea tan democrático, Fausto. Bueno, sí, yo creo que hay una serie de falencias en el sistema de la democracia representativa del país. Una que hemos topado así brevemente tiene que ver con la institucionalidad de la autoridad electoral. La otra tiene que ver con las organizaciones políticas. Lo que acabamos de vivir del 9 de agosto al 23 de agosto, que son los procedimientos para la designación de las precandidaturas, nos deja entrever que la democracia interna en las organizaciones políticas es una suerte de ficción. Es decir, es un buen deseo, pero no existe. Sigue siendo la democracia el mecanismo de deselección y de toma de decisiones de quién tercia y quién no tercia en un proceso electoral. Hablando de las organizaciones políticas y obviamente lo que tú bien señalas, evidenciándose una terrible dispersión en cuanto a un fraccionamiento, a una gran oferta electoral, con 19 prebinomios, llamémoslo así, o precandidaturas a la presidencia, que hasta el día de hoy, digamos, aparentemente van a seguir siendo las mismas 19 o 18 y medio, no sé cómo denominarlo, pero efectivamente eso nos deja entrever que las cosas en el sistema de representación, en este caso en los partidos políticos, tampoco están funcionando bien. Y hay otras instituciones del Estado, de otras funciones, que desgraciadamente tampoco, y la ciudadanía los evalúa y los evalúa con un dígito de porcentual, ¿no es cierto? Con menos del 10%, o sea, no más allá de una persona por cada 10 ecuatorianos confía en este tipo de instancias del Estado. Fausto, en todo caso, si vemos las primeras listas, yo veo preocupado porque aparecen nombres ya añejos, ¿ah? Nombres añejos. Significa que la política no se renueva, la gente no cree en la política, y si aparecen nombres nuevos es como que para hacerse propaganda, pero no hay proyectos, no hay propuestas, no hay ideas concretas, aún más ahora para salir de este momento tan duro que vive el país. Sí, eso es parte de la deficiencia, pero también, mira, cuando existen nuevos nombres, entonces decimos, no, la única razón es hacerse propaganda, Bueno, ¿y cómo quieren que se conozcan las personas? El presidente Borja, por ejemplo, antes de ser presidente, fue candidato a concejal, fue candidato a diputado, ganó la diputación, fue un hombre público que se fue haciendo conocer públicamente, pues. Es la única forma. Entonces, cuando Borja se postula y gana la elección, gana la tercera vez de postulación. ¿Será que estaba cansado, digamos, era ya un cuadro viejo? No creo. Pero si es que aparece un nuevo cuadro, generalmente con mucho perjuicio condenamos a la presencia de esas personas. Pero porque Fausto, no las conocemos. lo que pasa es que esa propaganda y esa imagen lo paga el país. Y está bien que lo pague el país. ¿Quién más tiene que pagarlo? ¿Y quién tiene que pagarlo? ¿Tiene que pagar las chequeras del señor Lazo? ¿O hay que cumplir con la norma de la Constitución? Pero habrá algo que hacer, porque si hay gente que aparece para aprovecharse de esa instancia de lo que se llama la franja electoral, solamente por vanidad. ¿Quién es la persona que tiene derecho a calificar que es por vanidad?
¿quién es el superpoderoso institución del Estado o ciudadano que dice, este vale y este no vale? Es el pueblo ecuatoriano a través de las urnas. Ya, pero podría haber otro mecanismo. El asunto de las empresas electorales que se forman poquito antes, en el corre-corre de las elecciones. Ahí está una cosa. Dos. ¿Cuáles son esas? Un ejemplo, Fernando, de aquello. De las empresas electorales que se forman. Partidos que aparecen en última instancia. ¿Pero cuál? Los acuerdos que hay, que se convoca a uno, se compran partidos o movimientos para... Bueno, pero si es que se compran, hay que decir cuál se compró, pues, ¿y quién compró? Porque una cosa es decirlo de boca para afuera y otra cosa es probarlo. Pero adicionalmente, el proceso de conformación de una organización política no es un proceso que dura 15 días. Son procesos que duran siempre más de un año, siempre. Pero, por ejemplo, las firmas, sabemos que las firmas... Ha habido un proceso realmente irregular en asuntos de recolección. Yo no creo que sea tanto así, o sea, sí, yo creo que es así. Sin embargo, no hay ningún partido político que se libre de aquello. Ninguno que se libre de aquello. Y entonces simplemente se utiliza un mecanismo de persecución política por parte del Contralor Celi para eliminar a 4. Pero ¿cuál es la intención real? Eliminar al partido de Correa. Y la forma de derrotar a Correa no es eliminándole el partido. La forma de eliminar a Correa es derrotándolo políticamente. Entonces, ¿que hay una crisis del sistema de partidos? Por supuesto que sí. Pero entonces hay que replantearse un giro ético del ejercicio de la política. Eso es lo que corresponde, porque no es un tema de falta de normas. ¿Quién presenta las listas ante el Consejo Nacional Electoral? De firmas, me refiero. No es el Consejo Electoral, son los partidos. ¿Quiénes presentan las firmas adulteradas? ¿Quiénes presentan firmas que presumiblemente significan una usurpación de la identidad de las personas? Pues son los dirigentes de los partidos políticos. Ellos son los responsables de aquello. Y el CNE tiene una corresponsabilidad de no haber hecho procesos serios de validación de esas firmas. Esa es la realidad de la crisis del sistema partidario. Yo diría es el asunto de la institucionalidad también, ¿no es cierto? Porque si tú ves, si yo formo un movimiento, un partido con 100 firmas, hipotéticamente, y por mí no votan sino menos de 10, ¿dónde están los 90 restantes que me respaldaron para presentar mi movimiento? ¿Dónde están? Pues ¿qué quieren respaldar? Porque hay una norma que dice, ¿no es cierto?, que los adherentes son personas que se adhieren para que se forme el partido, pero no tienen obligación de votar. ¿O acaso las personas que son...? O sea, hay tantas incoherencias en el sistema, como el hecho de que, según el CNE, prácticamente la mitad de las personas en capacidad de votar están afiliadas a algún partido político. O sea, hay más de 6 millones de afiliados en este país. Debemos ser el país de América con el índice más grande de politización, lo cual es una farsa, porque no hay tal cosa. Entonces hay que hacer una auditoría y una revisión del conjunto del sistema, y no de 4 organizaciones políticas para eliminar a una. Claro, eso está claro, porque eso fue con dedicatoria, y estamos de acuerdo. Pero eso hay que condenarlo, pues. No hay que dejar pasar, pero... Esa dedicatoria, a la larga, como tú decías, mejor resultó un boomerang, ¿verdad? Por supuesto, porque el beneficio, el sujeto que hemos hablado, pues él es el beneficiado, que es el que está en la palestra pública de lo político, gracias, entre otras cosas, a sus propias, digamos, virtudes, entre comillas, pero también gracias a estas acciones torpes de una supuesta oposición al correísmo, ¿no? Ya, Fausto, vamos avanzando. Estamos conversando con Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Ahora hablemos un poco de la gente, de los electores, de los 3 millones y pico que están empadronados. Ellos están atravesando, y nosotros, todos los ecuatorianos, estamos atravesando un momento muy duro, de dolor, de muerte, de hambre, de desempleo, de desintereso. ¿Tendrá ánimo este pueblo para pensar en las elecciones, para pensar y votar correctamente? ¿Habrá esa sinergia? Yo creo que sí. El pueblo ecuatoriano es un pueblo maduro. El pueblo ecuatoriano no ha dejado no es ingenuo, no ha dejado de actuar en función de lo que le convence el proceso electoral. Que le convencen en unos casos unos, en otros casos otros. Entonces, los opositores, los perdedores dicen el pueblo se equivocó. Los ganadores dicen el pueblo eligió correctamente. Entonces, nuevamente entramos en una dicotomía
de falta de madurez de cultura política. En la democracia se confrontan ideas, se confrontan nombres, se confrontan propuestas y por ende candidaturas. Y siempre va a haber ganadores y perdedores, pero los perdedores debemos aprender a perder dentro de la democracia y a respetar el criterio de la mayoría del pueblo que elige a alguien. Fausto, no es una inteligencia decir esto que el pueblo es inteligente. Por favor, no es una afirmación, es una pregunta. No, yo creo que efectivamente el pueblo toma las decisiones en el marco de una democracia que no funciona. Y no es que el pueblo esté por encima de la democracia, es parte del sistema democrático que está en crisis. Si hemos dicho que el sistema democrático está en crisis, no es que el pueblo entonces tiene la virtuosidad de torear aquella crisis, es parte de esa crisis. El tema de la cultura política nueva, de una cultura política madura, con valores de democracia y con valores de ética, es un tema que pasa por los actores, por las autoridades y por los electores. Los electores también tenemos que vivir un proceso de transformación de nuestra cultura política y entender que en política se gana y se pierde y se debe convivir con el criterio del opositor. Y si es que el opositor gana, hay que respetar ese criterio de la mayoría de la gente que ganó y respaldar el ejercicio de ese sector que ganó sin dejar de ser críticos. Pero siempre hacer una veeduría, siempre estar pendiente y no dar un cheque en blanco. Por supuesto, eso le digo, sin dejar de ser críticos, tanto los opositores cuanto los partidarios, porque finalmente pueden haber muchos ecuatorianos que no son partidarios, pero no deben dejar de ser críticos de ese proceso. Y entonces la madurez se mide en función de otros parámetros que tienen que ser en qué medida hay bienestar, en qué medida existe respeto a la opinión ajena, que son elementos muy importantes para que la democracia pueda empezar a funcionar. Y si la democracia funciona con su sistema, entonces lo que vamos a tener es la posibilidad de que las necesidades de una u otra manera de la población se vayan satisfaciendo y no se satisfagan simplemente los intereses muchas veces alejados de las mayorías que tienen que ver con hacerse de los recursos públicos, por ejemplo, o la mala utilización de esos recursos también es otro tema muy parecido. Esta tarde estamos hablando con Fausto Camacho, ex consejero del CNE. En todo caso, el hambre, la muerte, la corrupción, la desconfianza en un gobierno que tiene menos de 2 dígitos de aceptación, o una asamblea que tiene entre 2 y 3 dígitos digamos, 3 o 2 puntos de aceptación, siendo un centro de corrupción. ¿La gente cómo va a reaccionar? ¿Cuál va a ser la respuesta de la gente en las elecciones? Ojalá la respuesta de la gente sea, Fernando, una posición más meditada, una posición más crítica, una decisión con mayor conciencia a través de informarse. Y entonces, para informarse, es necesario que el Estado invierta el dinero en la democracia. Y el dinero en la democracia es a través de la promoción electoral. Y si es que no quieren gastar ese dinero, hay otros mecanismos que pueden gastar. O digamos, puede hacer uso tanto el Ejecutivo cuanto el Consejo Electoral. En un acuerdo, ustedes como comunicadores bien conocen que, por ejemplo, ¿no es cierto?, la ley de comunicación obliga a quienes hacen uso del espectro radioeléctrico y que son concesionarios de esas frecuencias, obliga a entregar los espacios que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Comunicación, exige que se transmita. Pues que se transmitan los espacios por obligación y sin costo para el Estado ni para los ecuatorianos, de promoción electoral de las candidaturas a todas las dignidades. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos tengamos la posibilidad de conocer las propuestas, los nombres, quiénes son, qué proponen, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces tener la posibilidad de tomar una decisión con mayor cantidad de información. Entonces lo que necesitamos ahora, Fausto, es propuestas. Tenemos algunos nombres, algunos binomios de precandidatos, pero las propuestas no tenemos. Y lamentablemente, estos 3 años y pico de gobierno del licenciado Moreno ha sido un toma de daca de correísmo y anticorreísmo, y así ha pasado. Y así está la campaña hasta este momento. No hay propuestas.
no hay propuestas. El problema no es entre correísmo y anticorreísmo. Las propuestas son para sacar a este país adelante, crear empleo, salvar al seguro social, salvar las empresas públicas que no se privaticen, sin número de cosas. ¿Qué piensa Fausto Camacho? Bueno, que de hecho hay un posicionamiento de los candidatos y sus partidos alrededor de los temas que tú has propuesto. No, para nadie es desconocido las propuestas que la derecha levanta respecto de la privatización, por ejemplo, de las empresas públicas. Para nadie es desconocido de que tienen una postura conservadora respecto del ejercicio de los derechos. Para nadie es desconocido que los sectores del centro y de la izquierda tienen una visión, digamos, más progresista de defensa, básicamente, de un Estado con el tamaño justo, tampoco hiperinflado, que garantice el ejercicio de los derechos y la posibilidad de la prestación de los servicios de educación, salud, salubridad, y seguridad, para poner ejemplos. Ahora, las propuestas particulares de esta campaña todavía no inician porque la campaña no ha iniciado. Y creo que arrancará un posicionamiento ya mucho más, concreto, luego de la inscripción de las candidaturas. Estamos en la etapa realmente preelectoral. Por primera vez hemos vivido un proceso antes de la convocatoria que desde mi perspectiva es positivo, que más allá de que ha develado las falencias, sin embargo, creo que es mejor que las cosas vayan teniendo un andarivel para cada acto del proceso electoral. Entonces, hubo el evento de las primarias, la selección de las precandidaturas, la aceptación, luego habrá la convocatoria a las elecciones, la inscripción de candidatos, y luego de que están inscritos esos candidatos, entonces arranca un proceso de debate de propuestas políticas, porque al momento de inscribir las candidaturas, ellos tienen la obligación de presentar ante el Consejo su plan de gobierno, los candidatos presidenciales, y su plan de acción y de trabajo, las listas de asambleístas. Entonces, allí tendremos documentos oficiales a través de los cuales el Estado debería ser el primero interesado en que se difundan esas propuestas. Pero los otros interesados tienen que ser los propios candidatos, para que tú o yo, o las personas que nos están escuchando y las que no nos escuchan, si la totalidad de los ecuatorianos, podamos tener elementos de juicio para tomar nuestra decisión de qué es lo que nos conviene para el futuro del país. En todo caso, debemos estar, yo diría, con los ojos, los oídos, la mente abiertos para ver qué nos proponen y en base a eso hacer un análisis, una reflexión y sacar conclusiones concretas. Hay preocupación, por ejemplo, cómo quedará conformada, por ejemplo, la asamblea, toda vez que se va con otro método de asignación de puestos, ¿verdad? ¿Cómo está esa cosa? Porque eso siempre ha sido un debate. Anteriormente se decía que con ese método uno que tenía un 50% se llevaba el 100%, ¿verdad? Ahora, en cambio, hay una lista, en esa lista pueden estar mucha gente que será arrastrada por el cabeza de serie, por hablar tenísticamente, y podrá constituir la asamblea. Pero, a ver, cuando teníamos el sistema anterior, todo el mundo se quejaba de que hay que cambiar. Cuando se lo cambió, todo el mundo aplaudió que se lo haya cambiado. Todavía no lo probamos y ya estamos cuestionando la lista cerrada. Todavía no hemos probado. O sea, por favor, tengamos sindéresis con lo que decimos generalmente. Es decir, generalmente la mayoría de sectores dijo es necesario un cambio del sistema. Y para cambiar el sistema se modificaron dos cosas. Se cerró la lista, ya no es lista abierta, ahora es lista cerrada. ¿Por qué? Porque la mayoría dijo que eso era lo que convenía. ¿Y cómo lo dijo? A través de la asamblea. Porque la asamblea representa a los ecuatorianos. Ese es el sistema de representación. De la formalidad, pero además, democrática, ¿no? La formalidad, claro, democrática. Pero no solamente es de formalidad, es el sistema en el que vivimos. Si es que no sirve, entonces propongamos otro. Pero mientras vivamos con esa norma constitucional, entonces hay que respetarlo. Pero no solo fueron los asambleístas, los partidos, los medios de comunicación, todo el mundo hablaba de que hay que cambiar ese sistema porque ese sistema favoreció al correísmo. Ese era el discurso, acuérdense ustedes. Y todo ahora que se cambia... Todo está atravesado por la coyuntura y el momento político, lamentablemente. Por eso, pero está bien, pues.
Eso sucede en todas las democracias. Este rato está atravesado el tema del racismo en la democracia norteamericana, por hechos concretos, pues el asesinato de hombres de raza negra. Entonces, efectivamente, son hechos que saltan al escenario político de manera, digamos, protagónica, y que el posicionamiento respecto de eso, pues es obligación de los ecuatorianos asumirlo, y de los partidos y de los candidatos inmediatamente de que pasen a tener esa condición. Entonces, en esas circunstancias, ¿no es cierto?, vamos a tener que, Fernando, entender que el sistema de votación ahora es por lista cerrada, como tú bien lo decías. Eso es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque eso obliga a que la gente escoja los candidatos de una tendencia, pues. Porque ¿acaso es más democrático o menos democrático? Yo creo que es menos democrático y para afecta al sistema. Eso podría asegurar la gobernabilidad, Fausto, un poco. No es un tema de asegurar gobernabilidad o no. Estoy hablando, por ejemplo, de que es mucho más coherente que uno vote por una lista, que escoja uno de color blanco, uno de color rojo, uno de color verde, uno de color azul. ¿Acaso eso es democracia? ¿Eso fortalece el sistema democrático? No. Lo debilita. Y lo ha debilitado tanto durante el tiempo que esto ha sucedido desde el año 98, ¿no es cierto? Hace 30 años, ¿ya? O hace 20 años, perdón, que efectivamente, o 22, ¿no es cierto? Que efectivamente hay una crisis del sistema. Esta es una oportunidad, no es que es el remedio final, esta es una oportunidad para que de alguna manera las tendencias se fortalezcan cuando la gente vota por una tendencia. 1. Y 2, luego se va a aplicar un método de asignación de escaños distinto al pasado. Ya no será Hunt, ahora será Webster. Y efectivamente, ¿qué significa? Que va a haber mayor proporcionalidad en la representación, es decir, va a haber mayor dispersión, si quieres llamarlo así, en la composición de la asamblea. Pero eso es lo que la gente quiso. Y ahora, antes de que suceda siquiera, estamos ya quejándonos. Vamos a terminar este diálogo con dos cositas. Tú lo has oído, el país lo ha oído, la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, por el problema de la seguridad, por la pandemia, la bioseguridad. Un poco, el voto en el Ecuador, lamentablemente, es obligatorio, ¿sí? La ministra ha dicho que para evitar podría de pronto limitarse esa obligatoriedad y algunos otros parámetros. ¿Qué piensas tú, Fausto? Primero, no creo que sea lamentable que sea obligatorio. Creo que es lo que debe ser. Este debate entre el voto obligatorio y el voto facultativo es un debate que no va a terminar nunca. Los países que tienen voto facultativo piensan que la forma de resolver los problemas de la democracia es convirtiéndole al voto en obligatorio. Y nosotros que tenemos voto obligatorio creemos que la panacea va a aparecer cuando el voto sea facultativo y que va a haber mayor o menor legitimidad de los gobiernos. La legitimidad no nace por el voto obligatorio o el facultativo. La legitimidad nace en la medida en que el sistema que está arreglado por la Constitución es aceptado por la sociedad y la sociedad, digamos, actúa en función de aquello. Entonces, no es un tema desde mi perspectiva en ese sentido. Y obviamente en ese marco, si es que la Constitución de Ecuador habla de que el voto es obligatorio, la posibilidad de que el voto sea facultativo sin que haya reforma constitucional simplemente no existe. Así existan buenas o malas intenciones de que no haya la multa, de que no se exija la papeleta o el certificado de votación, eso simplemente no es posible, porque ni siquiera en la existencia del estado de excepción es posible que se modifique la ley. Y la ley, en 2 artículos del Código de la Democracia, aparte de la norma constitucional, en 2 artículos del Código de la Democracia dice que, por un lado, el voto es obligatorio, y segundo, que los funcionarios públicos tienen la obligación de exigir, de demandar para los trámites ese certificado de votación. Y el funcionario público que no lo hace puede ser sancionado. Entonces, eso no lo va a poder cambiar ningún decreto ejecutivo, ningún acuerdo ministerial, ninguna ordenanza de ningún municipio, nada. El voto será obligatorio en las elecciones del 2021. Tiene que cumplirse conforme dice la ley hasta que haya una reforma. En todo caso, yo digo, es mi punto de vista, mi pensamiento, el asunto del voto obligatorio no le hace más democrático a este país, ni le hace más legítimo una elección, ni cosa por el estilo, ¿sí? Correcto, estoy de acuerdo. Me falta algún rato que haya cultura política, haya formación, y la gente vaya a votar porque tiene interés,
porque tiene vocación y porque tiene convicción. Esa sería, idealmente hablando, una democracia de mayor madurez. Fausto, muchas gracias por tu tiempo, muy amable por tus comentarios. Este ha sido el diálogo con Fausto Camacho aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Fausto, muy amable, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, gracias, Galo, y será hasta una próxima ocasión. Gracias. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado este día miércoles con Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Volveremos mañana a seguir pensando en alto y libremente respecto a los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.